A veces los mayores escándalos no comienzan con un grito, sino con un silencio. Esa tarde, el sol caía sobre la secundaria Benito Juárez y los alumnos salían riendo, menos mi hija. Ella no estaba entre ellos, y ese fue el minuto exacto en que mi vida se partió en dos. Recuerdo cada detalle. Era jueves, 5:10 de la tarde. El aire olía a fritangas y polvo, y yo esperaba frente al portón con una botella de agua y su lonchera en la mano. Mariana siempre salía con su grupo de amigas, bromeando, con sus trenzas desordenadas y el uniforme a medio abrochar. Pero esa tarde, los minutos se alargaron hasta volverse eternos. ¿Ya salieron del grupo 3? Pregunté al vigilante con la voz temblando. El hombre, con su gorra sucia y una mirada distraída, apenas levantó la vista. Sí, señora, hace rato. ¿Y mi hija? Mariana López, 15 años, alta, cabello oscuro, mochila azul. No la vi, señora, respondió sin interés. Fue entonces cuando mi corazón comenzó a latir como si quisiera salirse del pecho. Corrí hacia la dirección. Los pasillos estaban vacíos y resonaban mis pasos contra el piso encerado. La subdirectora, una mujer de rostro rígido y voz fría, me recibió con un gesto de impaciencia. ¿Qué pasa, señora López? Mi hija no salió. No la encuentro en ninguna parte. Ella revisó su libreta de notas, tecleó algo en la computadora y frunció el ceño. La maestra reportó que Mariana faltó a su última clase, desde el mediodía. ¿Qué? Eso no puede ser. Yo misma la dejé aquí a las 7 de la mañana. Fue entonces cuando una alumna se acercó con timidez. Señor, la vieron con el profe Daniel, el de historia. Salieron juntos por la puerta trasera. El silencio en la oficina fue tan pesado que sentí que el aire se rompía. Salí corriendo al estacionamiento. Llamé su celular una y otra vez, pero solo escuchaba el buzón. Luego marqué al número del profesor. Sonó, y alguien colgó. Ese sonido, seco, fue como una bofetada invisible. Minutos después, el director apareció con gesto tenso. Señora, le pido que mantenga la calma. Seguramente fue un malentendido. ¿Malentendido? Mi hija se fue con un adulto, de su escuela. El hombre bajó la mirada, y ahí entendí que nadie haría nada. Esa noche, volví a casa sola, con la mochila vacía de Mariana apretada entre mis brazos. En mi cabeza solo sonaba una pregunta. ¿Cómo nadie vio nada? ¿Cómo se atrevió a llevársela así? Y lo que no imaginaba era que al día siguiente el pueblo entero hablaría de mí, no de él. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, mi teléfono no dejaba de sonar. Primero fue mi hermana, después una vecina, luego una madre de la escuela. Oye, ¿es verdad lo de Mariana?, preguntaban. ¿Verdad qué?, contestaba con la voz seca. Que se fue con un maestro, que ustedes lo sabían. El mundo se me vino abajo. La noticia se había regado como pólvora. En el grupo de WhatsApp de padres, mi foto estaba acompañada de frases como «Seguro encubría al profesor». Por eso nunca participaba en las reuniones. Madres así son las culpables. No sabía si gritar, llorar o desaparecer. Fui a la escuela con la esperanza de encontrar ayuda, pero apenas crucé el portón sentí las miradas clavarse en mi espalda. Las secretarias bajaban la voz cuando pasaba, los alumnos cuchicheaban en los pasillos. El director fingió sorpresa, pero ya todos sabían. Señora López, la prensa está comenzando a preguntar. Le aconsejo que no hable con nadie, dijo mientras me ofrecía una silla. ¿Prensa? Mi hija sigue desaparecida y ustedes hablan de reputación. En ese momento, entró el profesor Daniel, o al menos eso esperaba, pero su lugar en el aula estaba vacío. Se había ido. Renunció por correo electrónico la noche anterior, y junto con él, Mariana. Mi corazón se rompió por dentro. No solo se había fugado, sino que lo había hecho convencida, planeado. Encontraron su uniforme en un bote de basura detrás del gimnasio, junto con una nota escrita a mano. Mamá, no me busques. Por primera vez soy libre. Me desplomé. Los alumnos que estaban cerca se quedaron en silencio, algunos grabando con sus celulares.
Sentí la humillación de ser señalada, no como víctima, sino como culpable. Una madre se me acercó y susurró con veneno en la voz. Dicen que usted lo sabía todo, que hasta lo protegía. No respondí. Solo miré el cielo gris sobre el patio y deseé despertar de esa pesadilla. Esa noche, mientras veía las luces de la ciudad desde mi ventana, recibí un mensaje desconocido, un número oculto. Ella no está donde crees, y él no es quien parece. Me quedé inmóvil. Era la primera pista, pero también una amenaza. Guardé el número, respiré hondo y tomé una decisión. No iba a seguir esperando. Si la policía no la buscaba, lo haría yo. Y para encontrarla, tendría que mirar el pasado de ese hombre. Y el mío también. ¿Qué harías si todos te culparan por algo que no hiciste? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Esa madrugada no pude dormir. El mensaje en mi celular brillaba como una herida abierta. Ella no está donde crees, y él no es quien parece. No tenía número, ni foto, ni pista, pero había algo en la forma de escribirlo, algo familiar. Releí cada palabra hasta que el amanecer me encontró con los ojos rojos y la mente encendida. Fui a la policía a primera hora, pero me recibieron con la misma indiferencia de siempre. Señora López, no hay indicios de secuestro. Si su hija se fue por voluntad propia, no podemos hacer nada. «Tiene 15 años», grité. «Entonces espere a que cumpla 16, ahí ya puede denunciar algo formal», dijo el agente, sin levantar la vista de su computadora. Salí de allí con el alma hecha trizas, pero algo dentro de mí cambió. El miedo se convirtió en furia. Me senté en una banca del parque frente a la escuela. Saqué el celular y abrí el perfil del profesor Daniel. Sus fotos eran las típicas: clases, excursiones, libros, frases de historia, hasta que vi algo nuevo. Una historia publicada a medianoche, un atardecer junto al mar, y en una esquina un reflejo apenas visible, el cabello oscuro de una joven. El corazón me dio un salto. Mariana. Era ella. No había playa cerca de nuestro pueblo. Esa foto solo podía ser en Acapulco. Recordé entonces que Daniel era originario de allá. Tomé el primer autobús al amanecer, con una mochila pequeña, su foto y la esperanza de una madre que ya no le teme a nada. El viaje fue eterno. Cada curva del camino era una punzada de ansiedad. Al llegar, busqué hoteles económicos, pregunté en terminales y hasta en cafeterías. Nadie conocía a ese hombre, hasta que una recepcionista me dijo algo que me heló la sangre. ¿Profesor Daniel Rivera? Claro. Llegó con una chica joven hace 3 días, pero ya no están aquí. ¿Sabe a dónde fueron?, pregunté con la voz quebrada. Ella dudó, miró alrededor y bajó el tono. Pregunte en el hostal Las Olas del Sol. No es un lugar para estudiantes. Esa noche fui hasta allá. El olor a cerveza y sal se mezclaba con el sonido de guitarras desafinadas. Pregunté por ellos, y el encargado negó con la cabeza. Pero mientras hablaba, mis ojos vieron algo detrás del mostrador. Una pulsera tejida con las iniciales ML. La misma que yo misma le había regalado a Mariana en su cumpleaños. Tomé la pulsera y la apreté contra mi pecho. No estaba loca. Ella había estado allí. Y entonces, mi teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje del mismo número oculto. Si sigues buscando, sabrás por qué se fue. Por primera vez, sentí que no solo era una madre desesperada, era una mujer entrando en terreno peligroso. El amanecer en Acapulco tenía un color extraño aquella mañana. El mar brillaba como si ocultara secretos bajo cada ola, y yo caminaba por el malecón con la pulsera de Mariana en la mano, sintiendo el peso del miedo y del amor al mismo tiempo. Había pasado 2 noches buscando, preguntando, durmiendo en terminales, y ahora lo intuía. Estaba cerca. Entré en un pequeño cibercafé, uno de esos que aún tenían letreros viejos y ventiladores ruidosos. Le mostré al encargado la foto del profesor Daniel y la imagen del atardecer publicada en sus redes. El hombre frunció el ceño. Sí, claro que lo vi. Venía con una chavita. Decían que eran pareja. Pero luego ella vino sola, llorando. Dejó esto. Me tendió un sobre doblado. Temblaba cuando lo abrí.
Era la letra de mi hija. Mamá, él no era quien decía. No confíes en nadie. Si lees esto, no me busques donde él trabajaba antes. Ahí empezó todo. La hoja olía a sal y miedo. Donde él trabajaba antes. Revisé en internet. Daniel había sido docente en una escuela privada en Puebla y había sido despedido por comportamiento inapropiado con una estudiante. El corazón me latía con fuerza. Todo encajaba. Tomé el primer autobús rumbo a Puebla. En el camino, los recuerdos me golpeaban como olas. Mariana, a los 11 años, hablándome de lo mucho que admiraba a su maestro de historia. Las tardes en que se quedaba a repasar, los regalos que decía ganar en concursos escolares. Yo había confiado en él, y esa confianza fue el arma con la que me robó a mi hija. Llegué al colegio anterior de Daniel y fingí ser periodista. Una mujer de limpieza me reconoció la foto. Ese hombre tenía algo con las alumnas, pero el director lo protegía. Nunca lo denunciaron porque era de buena familia. Me miró con pena. Una muchacha desapareció también, ¿sabía? Nunca la encontraron. Sentí un escalofrío. No era solo Mariana. Había otras. Esa noche, recibí el último mensaje del número oculto. La tienes más cerca de lo que crees, pero si hablas, la perderás para siempre. Y entonces entendí. Alguien dentro de la propia escuela la estaba encubriendo. La historia no era solo de amor o fuga. Era una red de silencio, poder y miedo. Me quedé frente a la ventana del hotel viendo las luces de Puebla y supe lo que debía hacer. No iba a callar más. Aunque me culparan todos, aunque me quedara sola, iba a romper ese círculo de impunidad. Habían pasado 5 días desde que salí de casa. 5 días en los que enfrenté el desprecio, la duda y el miedo. Sin dormir, sin comer bien, con el único propósito de traer a mi hija de vuelta. Pero aquella mañana, mientras el cielo de Puebla se abría entre nubes pesadas, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Mamá? Era ella. Su voz, su respiración temblorosa al otro lado de la línea. «Mariana, ¿dónde estás, hija? Dime por favor». «No puedo hablar mucho», susurró. «Estoy bien, pero no como tú crees». «¿Te hizo daño ese hombre? ¿Te obligó a irte?» «No, mamá. Al principio yo confiaba en él. Me prometió que íbamos a viajar, que podía estudiar lejos. Pero cambió. Se volvió agresivo. Dijo que si te buscaba, te haría daño». «¿Dónde estás, mi vida? Dime y voy por ti ahora mismo». «No, ya no estoy con él. Me escapé, pero hay más personas, mamá. Gente que lo cubre». Su voz se quebró. Escuché pasos detrás, luego un golpe seco. «Mariana, Mariana, háblame», grité, pero la llamada se cortó. El silencio posterior fue insoportable. Lloré en esa habitación de hotel hasta quedarme sin lágrimas. Sabía que estaba viva y que alguien la vigilaba. Al día siguiente, llevé toda la información a una periodista local que había cubierto casos parecidos. Le mostré los mensajes, las fotos, las pruebas. Ella me miró con seriedad. «Esto va más allá de un solo maestro. Si publicamos esto, se van a mover cosas grandes. Hágalo», le dije. «Si con eso salvo a mi hija y a las que vengan después, vale la pena». 2 días después, la historia apareció en todos los noticieros. El nombre del profesor Daniel, las denuncias ocultas, las alumnas silenciadas y entre las imágenes, una foto difusa enviada desde un teléfono anónimo. Una joven con cabello oscuro subiendo a un autobús rumbo al norte. Mariana. No supe si la mandó ella o alguien que la ayudó, pero entendí el mensaje. «Estoy viva, no te detengas». Volví a casa con el alma hecha pedazos, pero también con algo nuevo en el pecho. Fuerza. No era una madre vencida. Era una mujer que había visto la oscuridad y decidió hablar. A veces, el amor de madre no se mide en abrazos, sino en el valor de enfrentar al mundo entero para proteger a quien amas. Y aunque no la tenga aún conmigo, sé que algún día, cuando todo esto acabe, Mariana volverá y me dirá que todo valió la pena. ¿Qué le dirías a una madre que lucha sola contra el silencio?
Déjalo en los comentarios. Tu palabra puede ser el apoyo que ella necesita.